En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. Veamos cuál es el acento con el que comenzamos la semana. Si es un acento de mercados en positivo, con rebote. Si es un acento japonés, con la supermayoría que ha conseguido Sanae Takaichi, la líder del Partido Liberal Demócrata, que ha arrasado en las elecciones japonesas. Se le está dando máximos históricos a la bolsa de Tokio, ahora mismo ya cerrando, con subidas por encima del 5%. Y con... bueno, iba a decir un pan bajo el brazo. Lo que trae es un pedazo de programa de estímulo fiscal de 135.000 millones de dólares que va a financiar con deuda el país que más deuda pública tiene del mundo, de los países occidentales occidentales, países grandes, ¿no? Económicamente potentes. Tenemos el resultado electoral en España, en la Comunidad Autónoma de Aragón, del que ya hemos contado algunas claves. ¿Qué más tenemos? Una huelga de maquinistas en Renfe, problemas de movilidad para empezar la semana, con una sensación de país que se nos está cayendo a pedazos muy extendida entre todos, terrible. Y hay otro tema también que es crucial y que es muy importante y muy relevante para nuestras vidas. El absentismo laboral y una parte de él, las bajas médicas, cómo se gestionan en España, cómo se están tramitando. Hay una reunión de agentes sociales también sobre ello. Así que materia para preocupar y para comentar tenemos esta mañana, e invitados de alto nivel también. Dolores González Pastores, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Encantada de verte de vuelta. Igualmente, hay muchos temas. ¿Alguno en particular te preocupa de todos estos o alguno más? Bueno, hombre, lo que nos toca más cerca, que es España y las elecciones de Aragón, pues por lo que refleja, ¿no? Dicen que Aragón es nuestro Ohio. ¿Ah, sí? Sí. Había un libro muy bueno de hace pues 10 años más o menos que analizaba electoralmente toda la serie histórica de elecciones diversas de todo tipo en Aragón. Y Aragón, igual que es un mercado piloto siempre para muchos lanzamientos en marketing, porque refleja muy bien la sociedad española en su conjunto, dicen que Aragón es nuestro Ohio, en el sentido de que es como el canario en la mina, ¿no? De lo que sucede y lo que se vota en Aragón suele predecir unas elecciones a nivel nacional. Ángel Niño es economista, ahora está en su periodo de servicio público como concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Buenos días. Pues mira, esta es una de las mañanas en las que yo creo que podemos plantearnos dividir la información entre lo urgente y lo importante. ¿Sí? Yo creo que lo urgente, evidentemente, es hablar de la actualidad política en Aragón. Evidentemente, ese vuelco electoral y, sobre todo, ese casi 55% de votos de la centro-derecha más dura. Y lo importante es, efectivamente, cómo la nefasta gestión, en este caso, de la materia de contratación promovida por el Ministerio de Trabajo, ha disparado las bajas laborales en toda España a unos niveles récord. Y esto es lo importante realmente, porque la dinámica no es que sea muy buena, la verdad. Ignacio Linares es experto en innovación. Ignacio, ¿qué preocupaciones traes esta mañana? Buenos días. Múltiples. Cuando te escuchaba antes hablar de los acentos, pensaba en Trump. El otro día estaba muy cabreado porque decía que todos los angloparlantes de Estados Unidos no habían entendido lo que cantaba el Bad Bunny. Y yo lo que me gustaría decirle es, y los otros que somos hispanohablantes tampoco. O sea que no hay que preocuparse en exceso, pero sí, hay tema para hablar. El tema del absentismo me parece especialmente preocupante. Me preocupa excepcionalmente la siguiente generación. Creo que le estamos haciendo una faena de cine. Recomiendo cada vez que puedo el libro de Condor Reed de La Juventud Atracada. Y cuando veo qué es lo que está pasando con el absentismo y cuando veo ha habido información muy relevante sobre productividad presentada la semana pasada, el informe de la Fundación BBVA y de el IBE, creo que le estamos haciendo una faena tremenda y creo que parte de lo que hemos visto en los resultados políticos de este fin de semana tiene que ver con una juventud que está desesperada realmente porque no tiene mucha salida. Aquí se pueden repartir muchas responsabilidades, me temo, ¿eh? Podemos señalar numerosas responsabilidades. Y desde luego de todos los que somos de la generación que hemos ido por delante. Y ya no miro ni a un lado ni a otro del espectro político. Lo que digo es que me parece que estamos siendo excepcionalmente egoístas de cara a la generación que viene detrás. Y si somos constructivos, ¿por dónde habría que intentar parar de tener esta sangría de absentismo?
Desde luego, creo que una parte importantísima de esto tiene que ver con la formación de esa gente. Es decir, me parece, cada vez que yo he venido a esta tertulia y he hablado con profesores de universidad que están aquí, ellos mismos se quejan de que la formación que les estamos dando no les está preparando para ir después a las empresas. Y luego, dentro de las empresas, necesitamos darles recorrido y que sean gente que pueda participar en la operación de las empresas ahora y no relegarlos a tareas que son, bueno, pues que están claramente por debajo de la formación que les hemos ofrecido o que les hemos dado. Y ya no hablo del tema de la fiscalidad y del tema de el impuesto que les estamos poniendo con las pensiones para las próximas décadas. A esa gente hay que ofrecerles una solución que les ilusione. Y yo creo que esa gente lo único que quiere es lo que hemos buscado toda nuestra vida: tener un mejor salario, poder pagar una casa, poder independizarte y poder empezar tu recorrido vital y profesional. Y no se lo estamos poniendo en absoluto fácil, más bien lo contrario. Bueno, yo Ángel. creo que evidentemente en términos económicos los jóvenes, que por cierto no estoy tan lejos de ser joven, siempre lo digo, estoy en los 40 años, los jóvenes tienen un reto muy importante que es la vivienda, que se ha puesto casi imposible en el mundo occidental, es decir, sobre todo en algunas partes de Europa y Estados Unidos, pero que se ha puesto de una manera ya casi titánica en las grandes capitales, que es donde se genera el trabajo. La realidad es que, y este estudio lo hice hace como 5 o 6 meses para ver qué es, o para lo que yo consideraba que es lo que pasaba cuando tú eras joven. Cuando yo empecé a trabajar oficialmente a los 18, pero en trabajo oficial ya como consultor informático en torno a los 22. Y en este caso la tributación estaba en torno al 23%, nunca se me va a olvidar, una tributación del 23%, es decir, una tributación razonable. Sí. Ahora, en misma igualdad de condiciones, en el mismo puesto más o menos, la tributación se va al 30%. Entonces estás robando, entre comillas esa palabra para que no se ofenda a nadie, un 7% más todo el IVA que ha subido en diferentes productos que antes no estaba. Entonces al final hemos creado un monstruo, en este caso 7 años de subidas de impuestos constantes, ha creado un monstruo que hace que la vivienda sea infinitamente más cara por las innumerables regulaciones que existen y por otro lado ganes menos. Entonces obviamente la gente se siente frustrada. ¿Qué significa esto? Pues significa varias cosas. Una, que el talento se va de España. Yo creo que esto es una malísima noticia. Además, de hecho, mira, este fin de semana un amigo mío se va, me ha dicho que directamente ya se va de España porque la fiscalidad ya no le conviene. O sea, dice, es que ya pago tanto que ya no me interesa. Y luego otro muy grande, que genera una frustración que hace que la gente a lo mejor no se quiera levantar para ir a trabajar. Y un dato importante, y este sí que me gustaría reseñarlo: el absentismo laboral se dispara en un rango de 35 a 40, más bien 30 a 40 en el sector público. Esto es interesante también. Gente que acaba de opositar, que decide que ya tiene una plaza y por algún motivo, supongo que evidentemente será un motivo real y un motivo contrastado, posiblemente sea de salud mental, pues no decide ir a trabajar. Dolores. Sí, no, yo quería hacer referencia a este estudio que ha llamado bastante la atención, porque es verdad que las empresas privadas, sobre todo las que son intensivas en personal, se quejan mucho del tema del absentismo, pero es verdad que el tipo medio es un varón joven que trabaja en la administración pública, y esto es muy llamativo. Y luego hay otra cuestión. Yo quería traer unos gráficos que publicó Jorge Galindo en Twitter este fin de semana, que eran verdaderamente, o sea, a mí me dejaron impactada, y es que el 20% de los ciudadanos entre 25 y 34 años, o sea, el 20%, declara tener una enfermedad crónica. Y ese porcentaje, bueno, esos ciudadanos en esa banda de edad joven, que hasta el 20%, 1 de cada 5, declara tener una enfermedad crónica, se ha incrementado desde el año 2019 pues casi en un 56%, mientras que el porcentaje de seniors, de gente mayor que declara tener una enfermedad crónica, está más o menos plano desde el año 2019. Entonces aquí hay dos factores, ¿no? Por un lado, no sé si tiene que ver con las condiciones de la administración pública. Es verdad que si tú preguntas, y esto también te lo cuentan muchos profesores universitarios que pasan por aquí, si tú preguntas a los jóvenes universitarios, oye, ¿tú a qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué quieres trabajar? La inmensa mayoría te dice, yo, funcionario. ¿Por qué? Porque tengo una plaza asegurada, por lo menos. Y es verdad que la diferencia salarial se ha cortado mucho entre lo que es un funcionario base de entrada y lo que es un junior con una formación muy básica en el sector privado.
privado. Sí. Entonces, si tú juntas pues esa seguridad que ofrece, ese trabajo para toda la vida, y luego lo juntas con estos datos que estoy comentando de enfermedad mental, bueno, no sabemos si es enfermedad mental o qué es enfermedad crónica. Que vienen de la 20%. pandemia, ¿no? En buena medida, ¿no? Pues sí, porque el ascenso se ha disparado fuerte. desde el año 2019, o sea, los gráficos antes de la son pandemia. Bueno, claro. demoledores, si los queréis ver en su cuenta, y la verdad es que llama muchísimo la atención. Es verdad que hay una percepción, los que trabajamos en las empresas, que las nuevas generaciones como que tienen menos resistencia, ¿no? Pues no sé, al estrés, al esfuerzo, etcétera, lo cual es una doble trampa para la gente joven. ¿Por qué? Pues porque por un lado vemos que la inteligencia artificial a quien está beneficiando paradójicamente es a los perfiles seniors, porque son los que tienen criterio para discernir lo que la inteligencia artificial te da, si alucina o no alucina, o por dónde enfocarla. Y por otro lado, estos datos a lo que va es a que un senior es mucho más garante de continuidad, de que no se te va a poner de baja, es más resistente. Es lo que estamos viendo. Entonces, es una doble trampa y esto nos debería hacer reflexionar, la verdad. Hay una realidad, y además hay un mensaje muy envenenado ahora mismo que buena parte de los medios de comunicación están transmitiendo, y es que los pensionistas ganan más que los jóvenes. Pero el problema es que los jóvenes ganan demasiado poco. El problema es que los salarios son demasiado bajos. Exacto. Y tiene mucho que ver con la falta de productividad en las empresas. Es que estamos dando la vuelta. Que a su vez tiene que ver con algo que Ángel conoce bien, que es la falta de innovación, ¿no? Sí. ¿No os parece? Sí, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que no se trata... nadie en su sano juicio puede pensar que a los pensionistas se les paga mucho dinero y que habría que pagarles menos. Yo creo que todo el mundo tiene respeto por la gente que ha venido antes y que ha trabajado y ha contribuido y ahora tiene que ganar. Lo que se trata es que los demás tengan capacidad de crecer y que puedan tener más salario, que puedan tener un salario que les permita pagar la vida. Y hilo con lo que dices, Luis B. Esto a Ángel le va a tocar muy de cerca. Sí, tenemos un problema de productividad de la pera. Yo estaba leyendo este fin de semana el informe que os decía de competitividad de la Fundación BBVA. Se ve que hemos cogido un poquito de carrerilla desde la pandemia. Seguimos teniendo un gap, una diferencia con Europa de casi el 20%. Y la palanca que nos sigue fallando constantemente es la de la innovación. Seguimos sin innovar de una forma generalizada. Y en cuanto hacemos un poquito de innovación, en el informe hablan de que solo un 13% de las pymes están digitalizadas. Un 13%. Fíjate el recorrido que nos queda. Pero solamente con ese 13% ya ha habido una mejora en productividad de más 1,4%. Si somos capaces de innovar y de llevar esa innovación a más empresas, a más pymes, lo que va a pasar es que va a haber mayor rentabilidad, se va a retornar más el capital, va a haber mayor inversión y va a haber salarios, va a haber margen más grande para dar salarios que permitan a la gente crecer. Esa es la palanca que todavía no somos capaces de mover de una forma definitiva. La movemos muy poquito, muy de vez en cuando. Y ese es el drama que tenemos. Por cierto, recupero la parte psicológica de la innovación, si queréis. Siempre lo digo, no hay absentismo en los startups. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Pues entre otras cosas porque la gente está comprometida al 200%, porque sabes que lo que tú haces afecta al resultado de la empresa en cada minuto y por tanto te sientes identificado con lo que está pasando. Claro. En la administración pública que decíamos antes, pues imagínate qué monstruo. Tú te sientes una cucaracha, estás allí perdido y crees que no vas a tener ninguna oportunidad de hacer nada. Esa falta de ilusión por crear, por inventar, por innovar, es la que yo creo que tenemos que corregir urgentemente. Pues es un tema que afecta al corazón de la economía y yo creo que a nuestra sociedad muy profundamente en España. Estamos hablando de España, pero también de otros países, aunque en España es especialmente radical el tema. Ya sabéis que una de las historias del día, que nos trae el día, no sé hasta qué punto conocéis Japón o os ha sorprendido que la nueva líder, porque lleva semanas prácticamente en el liderazgo del Partido Liberal Demócrata japonés, Sanae Takaichi, haya logrado esta supermayoría que con su partido en coalición pues le va a permitir hacer directamente lo que quiera en el país. Desde la Segunda Guerra Mundial, en Japón, los japoneses no habían respaldado con tanta fuerza un gobierno que les ha prometido, ojo, es conservador, es un gobierno de corte conservador, ayudarles a pagar la factura del gas, la factura de la electricidad, subvencionarles la crianza de los hijos, de los pocos hijos. Japón está como España, no tienen hijos. Cierto. Subvencionar un montón de cosas, 135.000 millones, incluso emitiendo más deuda, que ya tienen, 240% de deuda sobre el PIB, como si no hubiera mañana. Oye, le llamas liberal, pero no sé por qué, porque ninguna de las medidas han sido liberales. Es decir, al final yo creo que son medidas muy conservadoras. Vamos a ver, el problema de Japón es que tiene una deuda estratosférica y yo
A ver, en la base inicial que gane un liberal está bien, porque se supone que van a mover la economía de manera más eficiente al estilo Milei en Argentina, ¿vale? La realidad es que las medidas, y si las ves un poquito, y las has mencionado algunas de ellas, pero si las ves de modo transversal, casi ninguna de ellas es liberal, porque en ningún momento he visto de bajadas de impuestos grandes ni nada por el estilo. Son intervenciones. Efectivamente, es intervencionismo puro. Pero ¿cuál es el problema? Que con esa deuda y lo que va a emitir, al final volvemos a inyectar liquidez brutal al mercado y estamos abocando a algo de lo que ya venimos hablando aquí, que es esa gran crisis que tarde o temprano va a llegar por exceso de liquidez en los mercados. Dicho esto, estos mensajes, no sé si lo recordáis, estoy convencido que sí. Hace unos meses ganó un alcalde de izquierda musulmán en Nueva York y los mensajes eran exactamente iguales. ¿Sí? O sea, no había diferencia. Os voy a ayudar a pagar la factura de la luz, os voy a ayudar a pagar la vivienda, voy a copar todos los gastos, voy a poner autobús gratuito. ¿Supermercado público? Es supermercado público. ¿Y sabéis lo que pasó? ¿Qué? Que 2 meses más tarde tuvo que hacer una rueda de prensa en la que dijo: Nueva York está muy mal, hay que subir todos los impuestos. ¿Os dais cuenta cómo se autogenera la trampa? Por una parte, con la liquidez, para pagar todo esto, para pagar los viajes gratis, están generando inflación estos dirigentes políticos. Y luego te dan la solución. Para ayudarte a combatir la inflación, te dan más subvención. Y así se va engordando y quien gana es la bola de nieve. Quien gana es la administración, porque al final la ciudad de Nueva York va a recaudar más. Claro, recauda y cada vez engorda más el aparato público y estamos todos en esta bola de nieve inmensa. Bueno, yo estoy de acuerdo que no es una lideresa liberal, o sea, es un régimen conservador, proteccionista, al estilo de todo lo que estamos viendo en el mundo desde la era Trump, ¿no? Más o menos, que ya venía de antes en algunos países fuera de Occidente. Pero es una líder fuerte. Japón tiene una situación geopolítica complicada en Asia, tiene el vecino de China muy cerca, ha perdido influencia en la zona. Y bueno, entonces viene una señora con un planteamiento muy conservador, muy proteccionista, fuerte, dice que va a invertir en defensa. Es verdad que tiene una deuda enorme y no sabemos cómo la va a pagar, porque si no sube impuestos y por otro lado dice que va a ejercer todo este escudo de protección social, pero por otro lado tiene que invertir más en defensa. Parece ser que parte de la estrategia es la repatriación de capitales, ¿no? Y jugar con los tipos de interés, pero eso va a perjudicar a Estados Unidos, entonces, con quien tiene buena relación. Recordemos que hace poco Trump ha estado visitando y hablando con ella, e incluso ensalzándola. Bueno, y Biden la ha felicitado públicamente hace un rato. Exacto, con lo cual, bueno, vamos a ver, es verdad que para Estados Unidos tener a Japón de aliado es muy importante, con el tema de Taiwán y con todo el tema geopolítico en la zona de Asia. No se puede permitir Estados Unidos, igual que Estados Unidos no se puede permitir romper la OTAN, que esto también hay que recordarlo cada vez que decimos lo mal que estamos en Europa y la poca fuerza que tenemos respecto a Estados Unidos. Recordemos que el tema de Groenlandia se enfría, en parte porque Donald Trump está en caída libre en las encuestas en Estados Unidos, incluso entre los propios republicanos, desde el tema de Groenlandia especialmente. Luego vino el tema de lo que pasó en Minnesota y tal, pero al final tenemos que hacernos fuertes en lo que podemos, y una ruptura de la OTAN más o menos verosímil es una amenaza para Estados Unidos también. Entonces, pese a que Japón pueda estar en esta estrategia de repatriación de capitales, no olvidemos que geoestratégicamente es un aliado muy importante para Estados Unidos. Entonces, esa relación no creo que se vaya a romper, por muy loco que esté Trump y muchas cosas que diga en un momento dado. Bueno, pues temas de la mañana. Y en España también hemos empezado comentando algo el resultado de las elecciones en Aragón, el Ohio español, como nos decía Dolores. Tenemos más temas ahí, la huelga de maquinistas de Renfe. Bueno, yo creo que ha habido un antes y un después. Es verdad que las elecciones en Extremadura fueron relativamente parecidas a lo que ha pasado con el Partido Socialista en Aragón, pero no sé si mis compañeros estarán de acuerdo. O sea, yo percibo en la sociedad que hay un antes y un después del tema de los trenes, en la opinión pública, en la percepción del gobierno. Y claro, si se percibía que una posible estrategia podía ser que viene el ogro, que viene Vox, lo que se está demostrando elección tras elección es que los ciudadanos han perdido miedo a Vox. O sea, si esa es una estrategia electoral para el Partido Socialista. O no les ha quedado más remedio que perder el miedo a Vox, bueno, porque ante el espectáculo de gestión ineficiente. Claro, y tampoco me vas a permitir, es una buena noticia para el Partido Popular. No ha cumplido las expectativas, nunca lo ha tenido más fácil
y sin embargo no acaba de despegar. O sea, Azcón es verdad que ha ganado las elecciones contundentemente, pero ha perdido no 2 escaños. Ha perdido 2 escaños y no es posible una investidura sin el apoyo, porque no tiene mayoría absoluta de Vox. O sea, estamos en el mismo escenario un poco de parálisis de Extremadura, ¿no? Bueno, por eso no. Perdón, Ángel. No, yo iba a decir parálisis, siendo la palabra que yo destaco de todo lo que has dicho, Dolores, y lo suscribo 100%. Es decir, tenemos un problema, y el problema es que no avanzamos. Tenemos una situación excepcionalmente complicada. Tú has hablado de la geopolítica. Cada vez que nos sentamos aquí hablamos de qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. La gente que estamos metida sabemos que esto tiene una parte positivísima, pero hay una parte de cambio y de disrupción bestial, y eso va a afectar, y aquí no oyes a nadie hablar de esos temas, a Ángel de vez en cuando, pero perdóname, yo estoy pensando ahora en los ministros. Es que me hace mucha gracia cuando leo que tenemos el ministro de la transición digital o una cosa por el estilo. Yo no he escuchado hablar de estos temas, creo que en la vida, ¿no? Ejerce más de candidato para la Comunidad de Madrid. Ejerce de oposición de la Comunidad de Madrid, eso sí que lo ejerce permanentemente. Lo que digo es, sí, yo creo que el panorama es excepcionalmente complicado y sin embargo no veo una solución en el entorno político, y Aragón es una muestra de decir, nos hemos quedado parados, esto no avanza, no hay una solución, Bueno, ya voy a intentar responder ahí claro. por las alusiones. Al final, Azcón realmente ha perdido en torno a un 1% de voto, que eso se ha traducido en una pérdida de 2 escaños, y le saca, en este caso, a la segunda candidata, Pilar Alegría, un 10% de voto. O sea, realmente el resultado es bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, evidentemente, es que ya no hay Ángel, un bipartidismo. espera, es menos malo el vuestro que el del otro, pero eso no es bueno para Aragón. Déjame acabar. La realidad es que el votante ha cambiado, es decir, ya no hay un bipartidismo, ahora son 3 partidos, como también pasó, si os acordáis, en la época de Podemos y Ciudadanos, con lo cual hay que jugar a 3. El bloque de centro-derecha se ha ido al 55%, que yo creo que esto sí que es relevante y sí que ha girado el espectro ideológico, y los votantes lo han dicho en Extremadura, lo han dicho en Aragón, y estoy convencido que lo van a seguir diciendo en otras comunidades autónomas. Queremos un gobierno del Partido Popular con Vox, y si tiene que ser así, que así sea. Al final el votante es soberano. Lo que tampoco vale, y esto es donde yo quiero hacer el inciso, es, vale, nosotros tenemos claro lo que el votante quiere, pero hay que mojarse. O sea, lo que no vale es estar todo el día criticando desde fuera todas las medidas, y a la hora que te digan, oye, hay que gobernar, decir, no, yo ya no quiero gobernar. O sea, entonces veremos cuál es la decisión en este caso de Vox, y sobre todo veremos qué es lo que pasa en Castilla y León, que yo aventuro que va a ser una cosa muy parecida, que va a ser lo que va a pasar en España. Entonces tenemos que entender que el votante quiere esto. Entonces, evidentemente, al Partido Popular y a Jorge Azcón le hubiera gustado sacar 28, 29 o 32, pero el votante ha dicho que no, ha dicho que has ganado las elecciones, vas a ser presidente de esta comunidad, pero necesitas tener a Vox en tu gobierno. Pues bueno, pues habrá que gobernar con Vox. Sí, pero yo creo la mala noticia es verdad que volvemos a 3 partidos en un bipartidismo que se debilita. La gran diferencia es que hace 10 años estábamos en un bipartidismo debilitado, pero con un partido de centro que podía hacer bisagra, y ahora mismo el partido que está, el tercer partido, no es un partido de centro, no puede hacer bisagra. Y esto es algo Bueno, que... pero ha girado a la derecha. No, bien. Lo que quiero decir es que, a diferencia de lo que pasó hace 10 años, tenías un partido en el centro que podía pactar políticas reformistas a un lado y a otro. Ahora mismo tienes un partido que solo puede pactar a un lado. Sí. Y esa es la fortaleza dentro de la debilidad de la falta de mayoría absoluta del PP, ¿no? Que sabe que va a ser casi imposible, por no decir imposible, que Vox en un momento dado bloquee una investidura para darle el poder a quienes han perdido, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que hay que hablar también de las responsabilidades. Es decir, estamos en un escenario mucho más polarizado, y eso no viene de casualidad ni es un meteorito que cae del cielo. O sea, que hay responsabilidades de una acción de gobierno en la que se ha fomentado la polarización, la división y los extremos, y al final les va a comer a ellos también por los pies. Sí, ¿no? hombre. Entonces, el votante, solo medio segundo para el inciso, sí, para matizar, el votante de Vox es más del PSOE que del Partido Popular. De hecho, los 7 escaños que gana Vox, solo 2 son del Partido Popular y 5 son del Partido Socialista. Entonces, que se les ha ido de las manos es evidente, pero alguien tendría que asumir por alguna vez en esta vida alguna responsabilidad. No te digo ya la de los trenes, que tenemos 46 muertos, 0 dimisiones, pero por lo menos una política pensada y estratégicamente planteada de división, de polarización, pues nos lleva a esto, ¿no?
Hay quien decía con ese humor negro que a veces se escucha en España que todo esto, junto con la serie de borrascas que está padeciendo el país y las terribles inundaciones en Andalucía, Extremadura y en otros lugares, solo nos falta otro apagón. Crucemos los dedos, ¿no? Pues esperemos que no, esperemos que no. No lo descartéis. Estamos pagando todavía no sabemos qué pasa con el primero. Estamos pagando tan alta la factura. Está caro, ¿no? Es lo que estamos pagando. A ver, claro, pero recordemos que el problema, y lo dicen ya todos los estudios y veremos el informe definitivo, estuvo en el control de tensión. O sea, es decir, estuvo en el control de mandos, no estuvo en el mix de generación de energía. ¿Y Esto es como qué manos tienen ahí responsabilidad? Bueno, pues quien esté. Hay un problema con las redes en España. Hay un problema con las redes. Es verdad que tenían un tope de inversión histórico que ahora se ha replanteado. Pero es como las vías, que las soldaduras se rompen no tenemos porque no se tiempo, mantienen. pero algún día haremos el paralelismo con lo que está pasando con los trenes y la diferencia con lo que ha sido el éxito en las telecomunicaciones del despliegue de fibra, por ejemplo, donde no tienes monopolios o oligopolios en cuanto a la infraestructura y tienes competencia y tienes inversión. Cuando tú tienes monopolios y oligopolios hay un desincentivo que se trata de compensar regulando precios, asegurando unos ingresos y imponiendo unos objetivos de mantenimiento, etcétera. El problema es que si ese mantenimiento y esos objetivos está en manos de, o bien por maximizar margen no lo quiere hacer, o bien por ineficiencia pura y dura, pues tenemos lo que tenemos. Prometemos volver sobre esto. Con Dolores González Pastor, con Ángel Niño y con Ignacio Linares. Hoy en la gran tertulia de la economía. Gracias, buen lunes, buena semana. Buena semana para todos.